El fin del mundo casi nunca es un tema agradable. Pero despierta una curiosidad constante en todo el mundo. La gran extinción de la humanidad suele aparecer en profecías, en relatos de ficción, o en la imaginación de quienes adoran las teorías de la conspiración en todo el planeta. Vista de forma general, esta idea es comparable a la extinción de los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Hay muchas maneras de llevar la Tierra hasta un día del juicio final. Puede venir de nosotros mismos, de microorganismos, de la naturaleza, de civilizaciones extraterrestres y de muchas cosas más. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se desarrollaría, de verdad, nuestro propio apocalipsis? ¿Qué probabilidades tiene la especie humana de sobrevivir a una catástrofe así? Y si la humanidad tiene la suerte de seguir existiendo, ¿qué deberíamos hacer para reconstruir el planeta? Antes que nada, tenemos que entender que es un día del fin del mundo. En su sentido más simple, el fin del mundo sería el último día de la existencia del planeta. Sin embargo, esta definición no encaja del todo. Porque lograr que un planeta entero como la Tierra desaparezca de repente, se rompa en pedazos o cambie tanto de forma que deje de existir, es algo prácticamente imposible. En lugar de eso, cuando hablamos de apocalipsis solemos pensar en un acontecimiento que afecta de forma directa a la mayor parte de la vida del planeta. O más concretamente a los seres humanos. Por lo tanto, podemos ponernos de acuerdo en algo. En esta narración hablaremos del día en que la mayor parte de la civilización humana queda destruida. No hace falta decirlo, seguramente ya imaginas qué tipo de escenario vamos a usar para ese fin del mundo. Si lo analizamos desde todos los ángulos, es uno de los motivos más realistas. Y uno de los más probables. Podría empujar a la humanidad de vuelta a la edad de piedra. O incluso hacerla desaparecer por completo. Y, desde que apareció la bomba nuclear, los seres humanos crearon incluso un reloj simbólico. Un reloj de cuenta atrás hacia el fin del mundo. Para quien no lo conozca, el llamado reloj del juicio final es un símbolo creado por la dirección del periódico Byzantine of the Mix, de la Universidad de Chicago, en 1947. Su objetivo es mostrar el nivel de amenaza de una guerra nuclear global. Cuanto mayor es el peligro nuclear, más cerca se sitúan las agujas de la medianoche. Con el paso del tiempo y con el desarrollo de armas de destrucción masiva y tecnologías militares avanzadas, el reloj del juicio final se ha ido ampliando. Hoy se usa para advertir de todas las amenazas capaces de provocar destrucción a gran escala y poner en peligro a la humanidad. Por ejemplo, la devastación del medio ambiente, el cambio climático, o las armas basadas en nanotecnología. Y en este momento el mensaje del reloj hacia la humanidad es claro. Solo faltan unos pocos minutos para la medianoche. Volvamos al tema central. Una guerra nuclear en la práctica es algo que puede llegar a suceder en el futuro. Entonces, ¿cuándo nacieron las armas atómicas? ¿Cuántas armas nucleares existen hoy? ¿Y hasta qué punto son capaces de reducir a cero decenas de millones de años de evolución de la naturaleza con solo pulsar un botón? Un arma nuclear es un arma de destrucción masiva cuya energía procede de reacciones de fisión nuclear, de fusión nuclear o de una combinación de ambas. Incluso la bomba nuclear más pequeña tiene una potencia superior a cualquier arma convencional. Un arma con una potencia equivalente a entre 30.000 y 300.000 toneladas de explosivos puede arrasar por completo una ciudad. Si la potencia llega a 1.000.000 de toneladas, puede destruir una región entera en un radio de entre 100 y 160 kilómetros. Las primeras armas nucleares fueron desarrolladas por Estados Unidos, con la ayuda de Reino Unido y Canadá, durante la Segunda Guerra Mundial. Formaban parte de un proyecto ultrasecreto, el Proyecto Manhattan. Poco después, en 1945, Japón se convirtió en el primer país en presenciar el poder devastador de la bomba atómica. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki quedaron prácticamente reducidas a escombros. Little Boy, la bomba lanzada sobre Hiroshima, tenía una potencia de unas 13 a 18 kilotoneladas. La explosión formó una nube en forma de hongo de unos 6.000 metros de altura. Al mismo tiempo liberó una intensa radiación en la atmósfera. La detonación mató de inmediato a unas 80.000 personas civiles de la ciudad. Por su parte, Fat Man, la segunda bomba atómica lanzada, cayó sobre Nagasaki 3 días después. Era más eficaz que Little Boy.
Obtenía su energía del plutonio y generó una explosión de unas 21 kilotoneladas. La nube en forma de hongo superó los 8.000 metros de altura. Y causó la muerte inmediata de unas 40.000 personas. La producción y el mantenimiento de armas nucleares se han ido limitando con el tiempo. Pero la cifra actual sigue siendo inquietante. Hoy en día, 9 países poseen armas nucleares: Reino Unido, China, Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Estados Unidos y Rusia. En conjunto suman unas 12.705 ojivas nucleares, según los datos de enero de 2022. Rusia tiene el mayor arsenal nuclear del planeta, con unas 5.977 ojivas. De ellas 1.588 están desplegadas en misiles y aviones, listas para su uso inmediato. Estados Unidos dispone de 5.428 ojivas nucleares. Unas 1.750 de ellas están desplegadas. Le siguen China, con 350 ojivas. Francia con 290. Reino Unido con 225. Pakistán con 165. India con 160. E Israel con unas 90 ojivas. Y eso sin contar a ciertos países sospechosos de desarrollar programas nucleares, como Irán. Tenemos, en resumen, demasiadas armas para una posible guerra nuclear. La gran pregunta es, si estalla una guerra así, ¿cómo se desarrollaría? ¿De qué magnitud tendría que ser para borrar la civilización humana? Primero, debemos entender que hay muchas formas en las que podría desencadenarse una guerra nuclear. Hasta ahora, el único método de ataque nuclear usado en guerra ha sido el bombardeo aéreo. Las bombas nucleares lanzadas desde aviones se conocen como bombas de caída libre, o bombas de gravedad. Están diseñadas para ser soltadas desde grandes alturas. Este tipo de bomba debe soportar vibraciones, cambios extremos de temperatura y variaciones fuertes de la presión del aire. Al principio, estas armas llevaban un dispositivo de seguridad bloqueado durante el vuelo. Debían cumplir requisitos muy estrictos de estabilidad para evitar detonaciones o caídas accidentales. Las primeras bombas de caída libre solo podían ser transportadas por bombarderos pesados como el Boeing B-29 Superfortress. La generación siguiente seguía siendo muy grande y pesada. Solo fortalezas volantes como el B-52 podían llevarlas. Pero a mediados de los años 50, los ingenieros lograron fabricar armas más pequeñas y ligeras. Podían ser transportadas por cazas bombarderos convencionales. Hoy, sin embargo, violar el espacio aéreo de un país soberano para lanzar bombas es extremadamente difícil. Por eso, los misiles balísticos intercontinentales se convierten en la opción más probable. Un misil balístico intercontinental es capaz de volar más de 5.500 kilómetros. Alcanza velocidades superiores a 20 veces la velocidad del sonido. Y una vez lanzado desde su base, es casi imposible interceptarlo. Cuando se analiza la posibilidad de que un Estado use armas nucleares, se suele hablar de dos escenarios. El primero es una guerra nuclear limitada. Podemos entenderla como el uso de armas nucleares en una escala reducida por parte de uno o varios actores. Un conflicto nuclear limitado es, de hecho, el escenario más probable. Suelen imaginarse ataques contra instalaciones militares del enemigo. Buscan desarmar o intimidar al adversario. O responder a un ataque anterior con armas convencionales. También podría tratarse de una guerra atómica entre potencias nucleares pequeñas. Países que no tienen la capacidad de lanzar golpes decisivos a gran escala contra el territorio del otro. El segundo escenario es una guerra nuclear total. En ella se emplea un gran número de armas nucleares. Los ataques se dirigen contra todo el territorio de un país. Incluyen blancos militares y civiles. El objetivo es destruir por completo la infraestructura económica, social y militar del enemigo. Mediante un ataque nuclear abrumador. Una ofensiva nuclear total es casi imposible de limitar a solo dos países. Sobre todo si uno de ellos es una superpotencia nuclear. Si llegara a estallar una guerra así, las consecuencias podrían ser extremas. La humanidad podría extinguirse. O tal vez sobreviviría un pequeño número de personas. Con una calidad de vida y una esperanza de vida similares a las de la Alta Edad Media. Durante siglos. Además, una guerra de ese tipo destruiría ecosistemas enteros.
Y alteraría de forma profunda el clima del planeta. Según los datos mencionados antes, hay alrededor de 4.000 ojivas nucleares en estado de alerta permanente. Y la coincidencia resulta escalofriante. En el mundo existen 4.037 ciudades con una población superior a 100.000 habitantes. Con la potencia actual de las armas nucleares, prácticamente toda la población de esas ciudades moriría al instante. Eso equivale a alrededor del 56% de la población mundial, según cifras de 2020. Más de 4,3 mil millones de personas. Una cifra brutal. Pero incluso así, tal vez no baste para exterminar a la humanidad por completo. Hoy somos unos 7,8 mil millones de personas. Y esa no sería la última cifra. Si de verdad estallara una guerra nuclear, tras miles de detonaciones consecutivas el planeta quedaría sumergido en un mar de fuego. Ruinas. Desolación. Colapso total. Las nubes de humo y polvo de las explosiones se elevarían hacia la atmósfera. En poco tiempo cubrirían el cielo de la Tierra durante años. Entraríamos en una fase conocida como invierno nuclear. Para que te lo imagines mejor, sería un periodo en el que la luz del sol casi no alcanzaría la superficie terrestre. El clima cambiaría de forma drástica. Todos los seres vivos se verían afectados. Si una guerra nuclear de este tipo se produjera, la temperatura media del planeta podría descender unos 1,5 grados centígrados en los primeros años. Debido a la capa de polvo que bloquearía la radiación solar. Durante décadas posteriores, la temperatura seguiría siendo alrededor de medio grado inferior a la actual. En la llamada pequeña edad de hielo, la temperatura media de la Tierra fue apenas medio grado más baja de lo normal. La erupción volcánica más grande registrada por la humanidad, la del volcán Sambora, en Indonesia, en 1815, redujo la temperatura global solo medio grado centígrado. Y aún así, el planeta vivió un año terrible, recordado en la historia como el año sin verano. El año sin verano provocó hambrunas severas a lo largo de todo el hemisferio norte en 1816. Las nevadas y las heladas fuera de temporada destruyeron las cosechas. Se produjo una gran escasez de alimentos. El hambre se extendió por muchas regiones. La gente tuvo que vender incluso su ganado. No había forma de alimentarlo. Algunos ríos permanecieron congelados todo el año. Se registraron nevadas en pleno verano. Con esto en mente puedes imaginar lo que ocurriría con la radiactividad liberada por miles de bombas nucleares. Aunque miles de millones de personas sobrevivieran a las explosiones iniciales, las décadas siguientes serían un infierno. Un clima extremo. Una atmósfera cargada de sustancias tóxicas. Y una escasez crónica de alimentos. La mayoría de los supervivientes acabaría muriendo. Y aún hay más. Existe un enemigo todavía más silencioso. Nacido de esas más de 4.000 bombas. Una amenaza capaz, por sí sola, de borrar a la humanidad. La radiación nuclear. La cantidad de radiactividad liberada en una guerra nuclear global sería cientos de veces mayor que la emitida por el desastre de Chernóbil en 1986. Hasta hoy, el recuerdo de Chernóbil sigue siendo una pesadilla para Europa. Decenas de millones de kilómetros cuadrados quedarían contaminados. Prácticamente toda la superficie terrestre. Convertida en tierra muerta. Los océanos, mares y ríos tampoco se librarían de la contaminación. El viento esparciría partículas radiactivas por todas partes. Se depositarían sobre los escasos alimentos que quedaran. Cuando el ser humano ingiere esos alimentos contaminados, la radiación entra en el cuerpo. La muerte no llega de inmediato. Lo hace poco a poco. Con un sufrimiento enorme. Aparecen enfermedades terribles. Cáncer de piel. Cáncer de pulmón. Cáncer de huesos. Y muchos otros trastornos. La radiactividad residual, además, es hereditaria. Funciona de manera parecida a la gente naranja. Se transmite de una generación a otra. Deforma y destruye a los descendientes. Así un planeta lleno de vida podría convertirse en un lugar helado y mortal en cuestión de meses. ¿Hay alguna forma de sobrevivir a una catástrofe nuclear de esa magnitud? ¿Puede este planeta ser salvado? ¿Qué tendríamos que hacer para restaurar la vida tal y como la conocemos?
Durante las primeras 24 horas tras el fin de una guerra nuclear, las personas que hayan tenido la suerte de encontrarse lejos de los epicentros de las detonaciones deberán actuar con rapidez. Es vital encontrar un búnker lo bastante grande y hermético para servir de refugio. Un lugar con espacio suficiente para vivir. Con capacidad para producir y almacenar alimentos durante décadas. El tiempo que las nubes de polvo radiactivo permanezcan suspendidas en la atmósfera. Con los años, esas nubes se irán depositando de nuevo sobre la superficie. Pero aún habrá que esperar varios siglos para que la radiactividad se desintegre por completo. Y para que el entorno vuelva a ser relativamente seguro. Si la humanidad se limita a esconderse y a esperar, el resultado será desalentador. Hace falta algo más. Se necesitará un grupo suficientemente grande. Líderes. Científicos. Y todas las personas capaces de pensar en la reconstrucción de la civilización. Reunidos en un mismo lugar. ¿Existe en el mundo un sitio lo bastante grande para proteger a decenas de miles de personas clave de una catástrofe nuclear? La idea suena loca. Y casi imposible. Sin embargo, hay un lugar que se acerca bastante a ese ideal. Ese lugar es Suiza. El 4 de octubre de 1963, el Parlamento suizo aprobó una ley muy singular. Todas las nuevas construcciones del país debían incluir refugios antinucleares. Por eso, no fue Estados Unidos. Ni la Unión Soviética. Fue Suiza, un pequeño país en los Alpes en el corazón de Europa, la que construyó el sistema de búnkeres antinucleares más grande del mundo. La primera condición de un refugio nuclear efectivo es la entrada. Las puertas deben ser de un acero especial con un grosor de hasta 20 centímetros. Algo similar a las puertas de las cámaras acorazadas de los grandes bancos. Suelen llevar un borde de material flexible que ayuda a amortiguar la onda expansiva de una detonación nuclear. Las cámaras de refugio se construyen con muros de hormigón de entre medio metro y 1 metro de espesor. Los búnkeres necesitan sistemas perfectos de ventilación y climatización. Los sensores eléctricos en el suelo permiten que la luz se encienda automáticamente al paso de las personas. Cuando nadie pasa, la luz se apaga sola. Por último, se instalan equipos y suministros de emergencia según modelos militares. Todo esto pertenece al ámbito civil. Está pensado para la población en situaciones de máxima urgencia. Además de eso, Suiza cuenta con una instalación a escala nacional. Incluso a escala casi mundial. Un lugar clave para la supervivencia de la especie humana en el peor escenario posible. Se trata de K20, el nombre en clave de un complejo militar subterráneo valorado en unos 259 millones de dólares actuales. K20 empezó a construirse en la década de 1980. Se esconde en una zona montañosa cubierta de nieve todo el año. A unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. El sistema de túneles y salas de K20 está reservado para la élite política y administrativa del país. En caso de ataque nuclear, todo el gobierno, incluidos los miembros del Parlamento, serían evacuados allí. Junto con las unidades de seguridad y los asistentes necesarios. La superficie útil de K20 equivale a la de un gran edificio. Puede albergar a cientos de personas. Dispone de alimentos y recursos suficientes para mantener a esos residentes especiales durante 5 o 6 meses. Desde fuera, K20 parece un refugio subterráneo más. Pero nada más cruzar la puerta principal se abre un aparcamiento enorme. Diseñado para el personal técnico y administrativo que mantiene el complejo en funcionamiento. Todos los accesos están protegidos por sistemas de identificación biométrica. Análisis de voz. Escáneres de iris. Los datos se combinan con un código de identificación único. Asignado por la Confederación a cada persona autorizada para entrar. Para que el gobierno federal pueda seguir funcionando en tiempos de guerra, los niveles inferiores del complejo están dedicados a las comunicaciones. Cuentan con estudios de radio y televisión. Y con salas de reuniones capaces de conectar, mediante enlaces cifrados, con los responsables de los cantones. Además de K20 existen otros complejos similares repartidos por el territorio suizo. Cada uno de ellos cuesta entre 80 y 120 millones de dólares. Una red de búnkeres de este tamaño podría ofrecer refugio a personas clave. Figuras políticas. Y sobre todo a los mejores científicos.
dándoles el tiempo y el espacio necesarios para pensar en cómo salvar a la humanidad. Es un plan extremadamente difícil. Pero es una de las últimas esperanzas que le quedan al mundo. Es triste reconocerlo. La causa más evidente de un posible fin del mundo no viene de fuerzas misteriosas. Proviene de nosotros mismos. De nuestras propias creaciones. Hablamos de paz. Pero nos preparamos para la guerra. El físico Albert Einstein dijo una vez: no sé con qué arma se librará la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé que la cuarta se librará con palos y piedras. ¿Es esta una profecía adelantada a su tiempo sobre el futuro de nuestra especie? ¿Qué piensas tú de este escenario apocalíptico? ¿Crees que podría hacerse realidad algún día? Déjanos tu opinión. Imagina ese futuro. Compártelo. Y no olvides regresar a este universo primordial. Te espera el siguiente posible guión del fin del mundo. Por ahora, nos despedimos. Hasta pronto.